Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las críticas de JP Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos, aseguró que los trinos del presidente Gustavo Petro, en los que insinuó un control de capitales, generan más volatilidad en los mercados de nuestro país. Con el experto Orlando Santiago analizaremos lo que dice esa institución y también la decisión del gobierno de cambiar a la junta directiva de Ecopetrol. El impacto de la tributaria en los hogares, el impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados afectará la capacidad de compra de muchas familias de escasos recursos. Hablaremos del tema con Camilo Montes, director de la Cámara de Alimentos del Ande. La compra de tierras saldrá muy cara. Tras el acuerdo entre Fedegan y el gobierno para la compra-venta de 3 millones de hectáreas que se pagarán con bonos de tesorería, surgieron serios reparos. En minuto les contaremos lo que dicen los analistas económicos. Comenzamos esta emisión hablando de unos cuestionamientos realizados por JP Morgan, el banco más grande de los Estados Unidos, a los trinos del presidente Gustavo Petro la semana pasada, en los que cuestionó las políticas de tasas de interés del Banco de la República e insinuó además un posible control de capitales. Doctor Orlando Santiago, gerente de la firma Fénix Valor, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Doctor Santiago, ¿por qué trinos, es decir, una especie de anuncios o la posibilidad de emitir alguna opinión, generar algún tipo de debate en la opinión pública, sin ser todavía una política de gobierno? ¿Por qué trinos como esos generan preocupación, volatilidad en los mercados, como dice JP Morgan, inclusive una gran preocupación también, como lo afirma este banco estadounidense? Bueno, Víctor, una cosa es que coloque un trino usted o que coloque un trino yo, o un ciudadano particular. Y otra muy diferente es que coloque un trino el presidente de la República, que es la persona líder que nos representa, no solamente en Colombia, sino ante el mundo. Y estos trinos en particular a los cuales se refiere JP Morgan, pues claramente dejan mucho que desear, generan muchísima preocupación proveniendo del presidente de la República, y en este orden de ideas, pues por supuesto las preocupaciones que tiene JP Morgan sobre Colombia en la actualidad. Ahora, ¿por qué preocupa tanto que un presidente de la República, que es el que maneja la política fiscal de un país, haga comentarios sobre el Banco de la República, que es una institución del Estado, pero independiente al gobierno? ¿Por qué eso genera tanta preocupación si en el pasado también ha ocurrido, ¿no? Yo recuerdo que en las épocas del expresidente Uribe también se hacían cuestionamientos, inclusive recientemente el mismo presidente Iván Duque tenía sus propios cuestionamientos sobre algunas decisiones del Banco de la República. Sí, Víctor, yo creo que de hecho de todos los trinos que ha colocado el presidente Petro, quizá incluso, aunque ese tipo de cuestionamiento genera ruido, genera dudas, incluso ese es el de los menos graves que colocó la semana pasada. Muy bien lo dice usted, que por lo general un presidente pues siempre intenta que las tasas de interés de ninguna forma suban, porque pues ya todos conocemos que esto genera efectos en el crecimiento económico. Entonces quizá eso es de lo menos grave. De pronto en el mercado se adoptó como el tono o la forma en que lo dice, que de repente puede parecer desafiante. Pero esto es algo que, bien lo menciona usted, ha sido frecuente en gobiernos anteriores. Las preocupaciones quizá van por otro tipo de pronunciamientos. ¿Y cuál es ese pronunciamiento que preocupó? Porque yo vi muchas reacciones de exministros de Hacienda, inclusive particularmente sobre el tema de un posible control a los capitales golondrina. ¿Qué son los capitales golondrina? ¿Y esos trinos de verdad generaron una trepada del dólar, como lo dice JP Morgan? Claro, es que eso, hablar de eso sí es ya hablar de las ligas mayores del movimiento de capitales en el mundo. Los capitales golondrina, pues todos sabemos que son los flujos de inversión que hay en el mundo que están recorriendo todo el tiempo diferentes mercados. Ya se había escuchado que en Colombia había un apetito importante en los últimos meses por la renta fija colombiana, pero esto no es necesariamente porque nos vean como la gran oportunidad, sino por el contrario, porque el mercado se ha desvalorizado tanto que llega a este tipo de capitales. Entonces, a eso es lo que llamamos golondrina. Ahora, la preocupación proviene en la intención del presidente Petro la semana pasada de decirle a los capitales, mire,
en todo el mundo hay libertad de que ustedes se muevan, pero si ustedes vienen a Colombia y se me van muy rápido, entonces impuesto. Pues claramente eso evoca los recuerdos del famoso corralito financiero por allá a inicios de este nuevo siglo en Argentina y en otros lugares, y eso sí que genera preocupación porque básicamente ningún capital sentiría confianza de traer el dinero a Colombia porque no saben si mañana el presidente Petro se despierta de cierta forma y le da por promover un tipo de medidas que son restrictivas para el libre flujo del movimiento de los capitales en el mundo. Ahora, doctor Santiago, usted se ha dado cuenta que, bueno, se dio cuenta después de esos comentarios que puso ahí en el debate el presidente Petro, él en ningún momento dijo la verdad, vamos a implementar medidas restrictivas contra los capitales golondrinas, simplemente puso ahí un trino donde generaba ese debate, pero efectivamente esto tal vez generó un remesón bastante importante y el mismo ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, salió horas después a decir y a afirmar con contundencia, Colombia no está pensando en imponer medidas restrictivas contra los capitales golondrina. ¿Eso cómo lo interpretan los mercados? Inclusive también sucedió lo mismo con el tema minero energético. Salió una viceministra a decir una cosa y después el ministro de Hacienda contradecirla. ¿Eso al final cómo lo interpretan los mercados? Bueno, pues eso lo que se puede interpretar, Víctor, reitero, retomando un poco de la primera parte. Si el presidente Petro trina lo que quiera, así no parezca tan serio, es el presidente y esa es la preocupación. Ahora, como usted bien lo comenta, parece que la tranca de la puerta que permite o que no permite que todas estas locuras se materialicen, pues es el ministro Campo, el que tiene que estar llamando a la razón y a la sensatez todo el tiempo. Pero esto es preocupante porque el ministro Campo no siempre va a tener la capacidad que hasta el momento ha logrado tener porque son tipos de comentarios que hacen alusión mucho a la parte de las finanzas del Estado y en este orden de ideas, pues el ministro de Hacienda las puede contener. Pero claramente los inversores siguen pensando que en Colombia todos los días hay que estar pendientes a ver de qué estado de ánimo se despierta el presidente Petro, su círculo más directo de algunos ministerios, particularmente el de Minas y Energías y otros, porque hacen unos pronunciamientos que sencillamente, y para dejarlo claro, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, pues muchas veces generan la sensación de que el país definitivamente no tiene nada de la forma en la que se ha negociado o en la que se han implementado las políticas en el pasado, sino que definitivamente todo ese tipo de comentarios llevan un tono un poco que algunos relacionan con socialismo y eso sí que genera terror en los mercados. Ahora, mirando más el informe de JP Morgan, dentro de las muchas cosas que dice, también habla de una palabra que yo la he escuchado por allá entre los que saben de la bolsa y de las inversiones y hablan de los catalizadores. Primero quería preguntarle qué es eso, porque JP Morgan dice no encontramos en este momento catalizadores positivos, más o menos es lo que dice sobre Colombia. ¿A qué se refiere este banco estadounidense? Bueno, catalizadores es cuando usted mira el panorama y no ve nada bueno, o sea, básicamente como que los sectores, las líneas de actividad de un país de repente tienen expectativas positivas, pero Colombia, es que son muchas cosas, Víctor, en la cuestión o en la situación relacionada con la energía en el mundo, solo por mencionar un ejemplo. El mundo sufriendo por energía, mire cómo está Europa, y Colombia es quizá el único país del mundo donde salen funcionarios de minas y energía a hablar no solamente de contratos nuevos de exploración y producción, sino que también hablan de producción, de actividades que tienen una relación directa con la producción. Así que catalizadores cuando no se ve en ninguna de las áreas donde Colombia se destaca como aspectos positivos o que generen expectativas favorables y en ese orden de ideas, por eso es que ese informe es solo preocupaciones, básicamente no destaca absolutamente nada de Colombia. Nada positivo. Doctor Santiago, una última pregunta. Otra de las noticias importantes en las últimas horas tienen que ver para el mercado de capitales inclusive, con el remesón dentro de la junta directiva de Ecopetrol. Es apenas lógico que llegue un gobierno y quiera tener sus representantes. El gobierno es el principal accionista en representación de los colombianos dentro de la compañía. Habrá 5 cambios, es decir, se remueve la gran mayoría de integrantes de la junta de Ecopetrol, quedan 3, se mantienen 3. ¿Cómo interpretar ese movimiento y cómo le parecieron a ustedes esos nombres propuestos por el gobierno?
arranco por lo último. Algunos de esos nombres quizá no fueron del agrado personal y de algunos conocedores del mercado. Digamos que tiene sentido que cada gobierno pues se acerca o coloca dentro de entidades estratégicas del Estado, pues por supuesto que coloca a sus amigos y sus conocidos. O sea, digamos que eso no es ninguna novedad, usted muy bien lo menciona. Pero en esa terna que se propone, que básicamente va a ser la nueva junta directiva, porque el gobierno es el dueño de casi el 87% de Ecopetrol, pues hay algunas personas que para el mercado generan algún tipo de dudas. Y como en la actualidad hay básicamente una triangulación. Minas y Energía rige Ecopetrol. Ecopetrol va a tener algunos funcionarios con línea directa y con mucha empatía con el nuevo presidente. Por tanto, las decisiones de Ecopetrol pues van a estar un poco, si se pudiera llamar, más politizadas y más en favor del Estado. Así que es probable que, aunque el ministro Campo no tiene, digamos que un impacto directo ahí, va a estar más difícil que el ministro Campo siga intentando tapar todos los autogoles que se está intentando colocar el Estado, y esto es lo que genera preocupación. No en vano la baja de la acción de Ecopetrol del día de hoy, que si bien es cierto el petróleo también bajó, pues también había desconfianza en el mercado por esta situación. Sí, sí vimos cayendo inclusive más que otras acciones hoy al título de Ecopetrol en la Bolsa de Colombia. Doctor Santiago, feliz noche, muchas gracias por estas explicaciones. Gracias, Víctor, a usted. Buenas noches. Desde la firma Fénix Valor. Hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere cómo evolucionó el índice de confianza de los colombianos durante el mes de septiembre. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. En la reforma tributaria se han tratado de aliviar los impuestos anunciados a bebidas azucaradas y a ultraprocesados. Han tratado de acotar la lista, pero aún así continúan generando muchas preocupaciones. Doctor Camilo Montes, director de la Cámara de Alimentos de la ANDI. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor Montes, mire, quiere que le confiese algo. Yo me he leído el artículo de la reforma tributaria sobre estos impuestos saludables y la verdad eso tiene unas fórmulas rarísimas y uno la verdad no entiende que el gramaje, que a partir de cierto momento se va a cobrar una tarifa, en fin, es un poco enredado y me lo ha dicho mucha gente. Al final ustedes, ya que tuvieron la posibilidad de analizar este tema durante este fin de semana, después de la aprobación en primer debate, al final, ¿cuánto me va a subir, no sé, la gaseosa, el paquetico de papas? ¿Cuánto me va a subir a mí? Víctor, lo primero es que el texto aprobado en primer debate le va a pegar muy duro, muy duro al consumidor. No solo porque vienen los productos y lo que se había hablado en el texto que conocimos durante mucho tiempo, sino que lo que fue aprobado, ojo a lo siguiente, aumenta el 20% el valor del impuesto, aumenta pero significativamente el número de productos que serían sujetos del impuesto y en últimas va a afectar durísimo a tenderos y a quienes producen las materias primas que van a estos alimentos que hace la industria. Pero ese 20% ¿aumenta el impuesto o aumenta el valor final al consumidor? Un 20%. Víctor, puede que se aumente inclusive más del 20% al consumidor, ya le voy a explicar por qué. El primer año es 10%, el segundo año un 15%, el tercer año un 20% de la primer venta de la industria o del importador. Pero usted sabe que en la medida en que esto se le vende a distribuidores, luego a tenderos y demás, ese impuesto va aumentando, con seguridad que será superior al 20% en diversas categorías. Y dentro del listado, ¿qué encontraron ustedes y que creen que son de alto consumo entre los colombianos? Víctor, mira, al haber cambiado un listado donde se denominaban productos a poner la partida arancelaria y toda la descripción de la partida, entran productos como el chocolate de mesa, todas las galletas, tanto las dulces como las saladas, algunos derivados lácteos como la cuajada, las bebidas lácteas, los helados. Se mantienen los chorizos, las hamburguesas, entran, por ejemplo, trozos de pollo, ya estaban los snacks, ya estaban las salsas, ya estaban los dulces, ya estaban las tortas, pero entran los panes tajados, las tostadas, purés y muchos más productos. Ahora, doctor Montes, el DANE tiene una clasificación de ciertas cosas que hacen parte de la canasta familiar, entre otras para medir el índice de inflación cada mes. Estos productos que usted me está mencionando, pareciera lógico, pero ¿hacen parte de esa canasta familiar que mide el DANE? Sí, señor. Varios de estos productos hacen parte de la canasta familiar
que no han sido excluidos en el texto, pero fuera de eso, varios de estos productos, inclusive ya siendo de la canasta familiar, tienen IVA del 19 e inclusive del 5%. Ahora, usted decía que esto podría tener un impacto sobre los bolsillos de los colombianos. ¿Han hecho algún tipo de medición? ¿Cuánto podría esto, no sé, cuál podría ser el efecto, además teniendo en cuenta un momento inflacionario tan alto como el que estamos viviendo? Ese es muy buen punto, Víctor. Mire, los últimos datos que tenemos de inflación dicen que la inflación a septiembre del último año es del 11,44%, donde el 26,62% es de los alimentos. Lo que han hecho expertos como Radar o el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana es entender qué pasa en el consumidor. Mire, con el texto que había original presentado por el gobierno, dice Radar que el impacto sería del 2% en la inflación de todos los productos, de toda la economía. Con este incremento, con seguridad que la inflación general va a aumentar aún más. Y el análisis que hizo preliminar el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, digo preliminares porque no incluye estos últimos cambios que, insisto, hacen más gravoso el impuesto, llegando al 20% y metiéndole más categorías. El análisis que hizo la Javeriana dice que a los hogares de menores niveles de ingreso, es decir, aquellos que ganan menos de 160 y algo mil de pesos mensuales, el impacto es casi del 5% del total de ingresos. Quiere decir que tienen que dedicar más de un día y medio a pagar el impuesto. Entiendo. Ahora, ¿por qué dice usted que esto podría tener un efecto, no sé, sobre las tiendas de barrio, las panaderías? Si yo he escuchado, y es o es por lo menos lo que le he entendido al ministro de Hacienda cuando sale con sus explicaciones, que dice que con esta medida no van a impactar al pequeño tendero, que ciertos negocios que tienen ventas inferiores a cierto nivel, para clasificar a los más chiquiticos, pues esto no se va a ver reflejado en la torta que producen y que venden para los cumpleaños de los vecinos, etcétera, en el pan que producen a diario para los vecinos. Entonces, ¿ustedes por qué dicen que sí podría tener un efecto? Víctor, porque es que el texto que fue aprobado básicamente excluye solamente a las personas naturales que sean productores y vendan menos del equivalente hoy a 133 millones de pesos, algo así como, ¿qué? 11 millones de pesos mensuales. Con seguridad que muchas tiendas de barrio y además muchas panaderías que no son persona natural, sino que ya tienen una formalización, van a ser sujetas de este impuesto. Según FENALCO, son entre 270.000 y 300.000 tiendas de barrio que quedarían afectadas. Va a haber la exclusión de algunas panaderías y algunos productores, insisto, personas naturales que vendan menos de 133 millones de pesos al año. Pero esa no es la gran mayoría de sitios en los cuales los colombianos se abastecen. Ahora, ¿usted tiene datos de cómo han impactado esos impuestos saludables en otros países? Porque por ahí nos han comentado sobre la experiencia en México, hay estudios bastante interesantes. ¿Efectivamente se logra reducir el consumo y se tiene un impacto positivo sobre la salud de los habitantes? Mire, Víctor, esa es muy buena pregunta. Lamentablemente en ningún país en el cual se hayan adoptado impuestos saludables se han podido obtener resultados en salud pública, es decir, en términos de obesidad o enfermedades no transmisibles. Desde Canadá hasta Estados Unidos, desde Canadá hasta Argentina, para hablar solo de nuestro hemisferio, el único país que tiene alimentos sólidos, es decir, a varios de los que hemos hablado en esta entrevista, el único que tiene es México, que tiene a lo que ellos denominan las botanas, que es básicamente como el mecato, así pues lo llaman en México. Pero en ese país que tiene el impuesto desde el año, estoy aquí revisando, desde el 2014, y es un impuesto del 8%, ojo pues, la obesidad en ese país, según un estudio que hizo un instituto que ve asuntos tributarios, dice que el impuesto desde la perspectiva de salud pública no ha servido, porque la obesidad pasó del 72,5 en el 2016 al 75,2 en el 2018. Pero ojo, la realidad es que en los países donde esto se ha medido, pues no se había visto en un fenómeno inflacionario tan complejo como el que estamos teniendo en este momento, donde, repito, ya los alimentos en el último año han incrementado más del 24%. Ahora, y esta es mi última pregunta, ¿ustedes estarían de acuerdo con medidas como estas, pero en otro momento, es decir, de no tanta carestía? Lo que nosotros en la Cámara de la Industria de Alimentos hemos dicho, venga, diseñemos un impuesto
que sin satanizar las categorías y eventualmente aportando, por supuesto, en el recaudo que el gobierno necesita, establezcamos unos criterios que sean técnicos, que por ejemplo estén orientados específicamente a los nutrientes sensibles y permita la reformulación, pero que en últimas no termine, como en este momento está ocurriendo, afectando tan duro a los hogares colombianos, afectando tan duro a los tenderos y afectando tan duro, algo que no me has preguntado, a quienes producen las materias primas que utilizan estos alimentos, es decir, productores de cacao, productores de papa, productores de frutas, entre otras. Pues doctor Montes, muchas gracias por estos minutos y veremos qué pasa porque seguramente surgirán nuevos cambios. Quedan todavía 2 debates en las plenarias del Congreso de la República y algunas cosas podrían seguir modificándose como han ocurrido o como ha ocurrido recientemente en estos primeros debates. Muchas gracias, feliz noche. Víctor, siempre listos para hablar de estos temas. Muchas gracias por la oportunidad. La preocupación desde la ANDI. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos sobre 2 nuevas acciones de compañías de los Estados Unidos que se pueden comprar desde hoy a través de la Bolsa de Valores de Colombia y pagarlas en pesos colombianos. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, negativa. Es la siguiente, 11,5 puntos porcentuales negativos y corresponde al índice de confianza del consumidor registrado en septiembre de este año según la última encuesta realizada por Fedesarrollo. Ese índice de confianza se deterioró más de 9 puntos, ya que en agosto estaba en 2,4 puntos porcentuales negativos. Según el estudio, tanto las condiciones económicas actuales de los hogares como las expectativas financieras se han venido menoscabando. Y la compra de tierras anunciada por el gobierno generó serios reparos de expertos y analistas económicos. La razón, para comprarla mediante la entrega de bonos de tesorería, el gobierno tendría que pagar tasas de interés que hoy son muy elevadas, lo que encarecería el valor de dichas compras. Veamos. Ante el anuncio del acuerdo entre el gobierno y Fedegan para la compra de 3 millones de hectáreas de tierras, para lo cual se necesitan 10 billones de pesos anuales durante los próximos años, los analistas económicos advierten cuáles son las implicaciones de hacerlo en este momento, pagando con los bonos de tesorería del gobierno, conocidos como los TES. Esto ocurriría en un momento donde las tasas a las cuales se emiten estos títulos de deuda pública han venido aumentando de manera importante. Los títulos a 10 años hoy en día están en tasas superiores a 13%, cuando hace un año se emitían a tasas cercanas al 8%. Por esa razón, para los analistas es inoportuna la compra de estas tierras con emisiones de bonos, pues el gobierno tendría que pagar unas tasas de interés mucho más altas durante 2 décadas, lo que encarecerá el costo de ese endeudamiento. Si se adquiere deuda en el exterior, vamos a adquirir deuda a tasas de interés elevadas. Segundo, al mayor grado de desconfianza para Colombia, que ha sido o son las noticias que se han generado últimamente. Y tercero, estaríamos adquiriendo deuda a la tasa representativa del mercado más alta de la historia. Para otros expertos en el tema, esta compra pone en duda la sostenibilidad financiera de Colombia, ya que eleva la deuda que ya está alta, lo que podría poner en jaque el flujo de caja del gobierno. Emitir bonos en este momento implica que vamos a tener que emitir bonos que paguen a una tasa muy alta. Eso quiere decir que estaríamos entrando en una deuda muy costosa para adquirir esas tierras. Entonces, eso tiene un problema. Adicionalmente, digamos que hay que saber de dónde va a salir la plata para pagar los cupones, es decir, los intereses y demás de esos bonos. En general, el llamado de los expertos es que se precise cómo se haría este momento financiero y qué parte de la reforma tributaria estaría destinada para este fin, teniendo en cuenta que no se puede ahorcar más el sistema productivo del país. Y los comerciantes se están sintiendo cada vez más resentidos en sus ventas, según revela la encuesta Bitácora de FENALCO. El presidente de este gremio, Jaime Alberto Cabal, nos cuenta detalles de este informe. Veamos. La Bitácora Económica de FENALCO señala que por primera vez en septiembre se muestra una desaceleración sustancial en las ventas del comercio. Efectivamente, para el 62% de los comerciantes encuestados, sus ventas reflejaron igual o una disminución en el comportamiento respecto a septiembre del año 2021. En cuanto a las expectativas futuras y a la confianza, también el 67% de los empresarios mantuvo una confianza similar o menor
que la del año pasado, mientras que el 33% de los comerciantes se mostraron optimistas frente a las ventas de los últimos meses del año. Y desde hoy comenzaron a transarse en la Bolsa de Valores de Colombia dos acciones de reconocidas compañías de los Estados Unidos. De un lado se trata de Ford y de otro lado de Uber, cuyos títulos ahora se pueden comprar y pagar en pesos colombianos. Un cordial saludo para todos. Nos complace anunciar que gracias al patrocinio de la comisionista de Bolsa Acciones y Valores, hoy ingresan al mercado global colombiano dos acciones emblemáticas del mercado americano. Uber, con sus más de 100 millones de usuarios alrededor del mundo, y Ford, esta multinacional automotriz que el año pasado vendió cerca de 4 millones de vehículos. Ahora, estas acciones podrán ser negociadas en pesos a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Acciones y Valores ha venido aportando en el desarrollo de este mercado. Ya con estas acciones son 25 los activos con exposición internacional que se pueden adquirir en el mercado local. Acciones y Valores anteriormente había patrocinado NU. Hoy viene con estos dos nuevos activos, brindándole a nuestros inversionistas la posibilidad de diversificar en otro tipo de activos, con exposición a otros mercados. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 4.605 pesos con 29 centavos. Se mantiene estable versus la TRM de hoy porque fue festivo en los Estados Unidos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país tuvo una caída de 1,90%. Se ubicó en $96 con 6 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 2.400.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,85%. La acción más valorizada fue la de ISA con una ganancia de 7,59% y la acción que más cayó fue la preferencial del Grupo Aval, que tuvo un retroceso del 4,22%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. La Fiscalía General de la Nación reveló un preocupante incremento en los delitos informáticos en nuestro país. El crecimiento fue del 400% solo en el último trimestre. Solamente en el primer trimestre de este año se registraron 20.500 ataques cibernéticos en todo el país. El sector público es el que más ataques sufre, alcanzando el 20% del total. Le sigue la industria de los alimentos con el 16%. Después están las empresas del retail, también con el 16%, el sector financiero con el 10% y el sector de la salud con el 10% de todos los ataques. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.